Hoy quiero llevarles a una reflexión como lo prometí en Romanos capítulo 5, verso 20. Y el mensaje pues viene un poquito fuerte, hermanos. Póngase cómodo. Como dice un amigo, abróchese los cinturones porque va a haber turbulencia. Hoy voy a tocar un tema no muy agradable, pero que es necesario que lo platiquemos ahora. Y Pablo es experto en darnos una tesis, darnos una explicación sobre esto que vamos a hablar. ¿Sabe de qué, hermanos? De la realidad verdadera. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. O sea, a nosotros nos gusta decir la verdad, pero no nos gusta que nos la digan. A veces cuando hay malas noticias, los médicos que son especialistas, ¿cómo le diré a la señora? ¿Cómo le diré al señor cuando es una noticia mala? Pues ya cuando uno conoce la realidad, uno, como dice uno intuye que el doctor está tratando de decirnos otra cosa cuando nos dice algo diferente, pero ya lo entendí. Y uno que es muy cruel dice, ¿cuántos días me quedan? ¿Cuántos meses me quedan? Porque uno, hermanos, se conoce. Y hoy quiero llevarlos a hablar sobre esto, que el apóstol Pablo es experto porque él desea lo mejor. Mire lo que dice en Romanos 5:20, les dije desde el miércoles. Romanos 5:20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado que abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí lo vamos a dejar, es todo. Bueno, leamos el 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo leemos otra vez, nada más lo que quiero tomar. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Vamos a hablar acerca de los beneficios del genuino arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos un análisis, hermanos, en realidad todos nosotros en todo momento nos enfrentamos a la influencia o diría yo al ataque para no hacer las cosas que debemos hacer. Hoy mismo usted y yo estamos en un planeta que está en gran peligro. Estamos, hermanos, en una olla de presión que usted no se imagina. Gracias a Dios que Dios nos hizo ignorantes en ese asunto de las bombas atómicas, pero es increíble el pleito que hay por el dominio. No se imagina usted en dónde estamos asentados. La desgracia que puede ocurrir si Rusia ataca y Estados Unidos contraataca y China hace lo mismo y otros países que abiertamente lo declaran como Corea del Norte. Usted y yo dormimos tranquilamente, gracias a Dios que nosotros somos de los que todavía creemos que Dios tiene el control de todo, pero no se imaginan los peligros que hay a nuestro alrededor. Y generalmente nosotros, hermanos, todos nosotros enfrentamos esa influencia de no hacer las cosas que debemos hacer.
En la Biblia usted recordará que hay algo que certifica esto que les estoy diciendo, y es algo muy similar a esto de lo que vamos a platicar, y es precisamente cuando el Señor Jesús, ustedes lo recordarán, estaba en la cruz del Calvario haciendo la voluntad de su Padre, porque así lo dijo en el Getsemaní: no se haga más mi voluntad sino la tuya. Sin embargo, el Señor Jesús, estando en la cruz, los que estaban a su lado le dijeron: si eres hijo de Dios, ¿qué le dijeron? Bájate de la cruz. O sea que ahí está la tentación, hermanos, para que el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, dejara de hacer lo que Él tenía que hacer. Si Él no muere, nosotros todos estuviésemos perdidos en este destino eterno. Pero gracias a Dios, como dice Pablo, que Él murió y resucitó y se levantó. Y gracias a Él, a esa obra gloriosa de la cruz, es que nosotros hemos sido beneficiados. Muchos de aquí, algunos, no todos, ¿verdad? Pero algunos deberían estar muertos hace años. Pero gracias al sacrificio de Cristo, que Él llevó nuestras enfermedades, usted todavía respira aire, oxígeno aquí, pero usted debería estar muerta. Pero Dios, que es grande en misericordia, pero Dios, que es grande en amor, nos levantó de la muerte, y me incluyo yo. Hace mucho deberíamos estar 2 metros bajo tierra o hecho polvo, incinerados, pero Dios nos levantó de la muerte, como dice Pablo, estando condenados a la muerte, gracias a que Jesús hizo lo que tenía que hacer. Pero vino la prueba de fuego para Él: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Es decir, que la invitación era dejar de hacer lo que Él tenía que hacer. En la vida, mis hermanos, tendremos muchas tentaciones que van a intentar desviarnos del propósito de Dios y que van a querer impedir para que nosotros no hagamos las cosas que debemos hacer, para de esa manera honrar a nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Bueno, hay 2 cosas. Número 1, no ceder a la tentación. Eso es lo primero. Si Adán y Eva hubieran resistido a la tentación, no hubiésemos vivido las consecuencias que ahora estamos viviendo. Pero ellos cedieron a la tentación, cayeron. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestro círculo en el que vivimos. ¿Para qué? Hermanitos, para que no tengamos que llorar lágrimas de dolor. Oí una frase que dice: es mejor llorar de felicidad y no de tristeza. Hay 2 cosas que debemos hacer: no ceder a la tentación, resistir. Es decir, que tenemos que sobreponernos a todas esas tentaciones y superarlas con la ayuda de Dios. ¿Cuántas personas hoy mismo están en los hospitales o están en las cárceles sufriendo su desgracia y lamentándose por haber cedido a la tentación? Usted los ha oído: yo no quería hacerlo, yo no sé por qué lo hice. Otros en los hospitales, cuando le dijeron: no es así, no es esto, debe evitar esto, debe evitar aquello, pero no. Yo recuerdo, hablando de este tema, a un
ingeniero, cuando recién estaba este ambiente de producir granos, maíz y todo en el país, con un préstamo del Banco Mundial en México, que vio que México era un país virgen y que era necesario explotarlo al máximo, y vino un préstamo del Banco Mundial y que volvió loco al presidente de la República y a todos sus colaboradores, y diseñaron todo esto de crear las escuelas técnicas agropecuarias y salir tantos ingenieros y todos ya con el trabajo asegurado. Y era, hermanos, un dineral. Y recuerdo que el dinero vuelve loco a cualquiera. Y recuerdo que llegó un ingeniero un lunes, todo, hermanos, despedazado, porque todo le había llegado el sueldo de 3 meses y se volvió loco. Y todo desde el viernes tomó la decisión de nunca había tomado, y se fue con los amigos a perderse viernes, sábado, domingo. Y el domingo que llegó con los efectos de todo eso que da la desvelada y el tomar el alcohol de manera excesiva y de hacer cosas terribles. Y lo vimos llegar. ¿Qué pasó, ingeniero? Dijo, no, hombre, no lo vuelvo a hacer, decía. No lo vuelvo a hacer. Pero no vas a volver a hacer qué, no, hombre, mírame. Hicimos aquello y mezclamos la caña con el brandy, puro Presidente, que puro Bacardí, que es, y se perdió. Y dijo, no lo vuelvo a hacer. Y nos abrazaba. Estaba totalmente, hermanos, destruido, porque nunca no sabía hacerlo. Pero solo pasaron algunos días y el próximo lunes volvimos a verlo igual. Así somos nosotros, cedemos a la tentación. No, yo no quería, pero aquellos me insistieron y volví, y al final ya creció esto tanto, hermanos, que cuando él quiso reaccionar fue demasiado tarde. Él me gritaba y me decía, ingeniero, ayúdame, sácame de aquí, tú puedes hacerlo, tú eres hermano, tú crees en Dios, yo no. Pero no se puede ayudar a la gente tan fácilmente. Y aquí es de lo que quiero hablarles a ustedes, ¿dónde está el secreto? Y recuerdo que ya demasiado tarde, hermanos, a los pocos meses perdió su familia, perdió a su esposa, se divorciaron, los hijos prefirieron irse con ella, cayó en la desgracia y a los pocos años terminó con los escuadrones de la muerte en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Un ingeniero agrónomo terminó en el vicio, en la miseria, perdiendo todo. Si por alguna razón caemos o fallamos en la tentación, hermanos, lo que debemos hacer ahora es lo que aquí nos dice la Biblia: arrepentirnos. Arrepentirnos inmediatamente. Esa es la clave. ¿Sabe que el arrepentimiento se oye muy simple, hermano? Pero es muy difícil hacerlo. Esto no es obra de los intelectuales, de aquellos que dicen, no, yo fui muy inteligente y me arrepentí. No, eso no cabe la inteligencia. Ese misterio es obra de Dios. Por eso usted ve gente bien preparada académicamente, pero que son de lo peor, que viven vidas miserables, porque les es muy difícil arrepentirse de sus pecados. Y esto ha sido precisamente lo que nos ha llevado a la ruina. Nos cuesta arrepentirnos. Generalmente nosotros oímos a mucha gente decir, pero si yo no le hago mal a nadie, seguramente es un angelito usted. Pero si yo no me meto con nadie, soy una lindura de Dios. Cuidado. La Biblia dice que fuimos creados en pecado. Todos debemos en algún momento de nuestra vida, vamos a necesitar
el reconocer nuestra realidad verdadera, sea el nivel que ocupemos. Y sobre todo, hermanos, llegará el momento que tendremos que arrepentirnos de todo corazón. Pero antes de que sea demasiado tarde. Yo he visto personas que intentaron arrepentirse, hermanos, y fue demasiado tarde. Ayer ustedes vieron la noticia de aquel joven que fue y mató a su propia madre en Veracruz. Era una dentista, no era una mujer de la calle, era una dentista, su hijo bien preparado, y fueron y discutieron. Ella no le cedió a lo que le pedía y la mató a su propia madre. Yo no sé qué pensamientos circulan por la cabeza de usted cuando ve a su marido que tanto daño le ha hecho, el viejo dormido tranquilamente, y usted dice: ¿cómo me gustaría darle cuello a este de una vez? ¿Qué acaso no ha pensado eso? Si las estoy viendo. Cuídense, hermanos. Nomás lo ven y dicen: mira, parece un angelito, pero cómo me gustaría darle cuello. Pobres de nosotros, indefensos, inmortales. Hay algo terrible en nosotros, créalo, por favor. Aquí parecen angelitos, pero la realidad es que dentro de nosotros se mueven cosas terribles. Es el arrepentimiento, es un misterio. Porque la solución al problema nuestro no es, hermanos, la preparación académica, no es el dinero, no es las relaciones de amigos, no. Aquí solo Dios es el único que puede producir en nosotros y promover en nosotros ese genuino arrepentimiento. Uno es capaz de hacer cualquier cosa, hermanos. No más basta con leer la Biblia. Ustedes se acuerdan de aquel cuadro cuando Jesús les dijo a sus discípulos: uno de ustedes 12 me va a entregar. ¿Y qué dijeron? ¿Seré yo, Señor? Imagínense, si así estaban ellos, ¿dónde quedamos nosotros? Que somos capaces, yo jamás haría tal cosa. ¿Quién sabe? Mire, más vale guardar silencio. Yo jamás haría esto. ¿Quién sabe? Calladito nos vemos más bonitos. Cuando nosotros experimentamos eso que se llama el arrepentimiento, hermanos, podremos también gozar de los beneficios que vienen de este arrepentimiento. Porque miren, la posición normal o más natural en todos nosotros, ¿sabe cuál es, hermanos? Es vivir en pecado, hacer lo malo. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que el ser humano, hermanos, fue creado para vivir en una posición de privilegios extraordinarios. ¿Se acuerdan lo que la Biblia nos dice? Ayúdenme un poquito. ¿Qué dice la Biblia? Lo pusiste sobre toda la obra de tus manos. Fíjese, el hombre fue puesto sobre toda la obra que Dios creó. Y agrega algo más, dice: y todo lo sujetaste debajo de sus pies. Es decir, que el hombre fue creado para reinar, para disfrutar. En el libro de Génesis nos dice que cuando Dios creó al hombre, le dijo: ahora pues sojuzga sobre toda la tierra, adminístrala, disfrútala, es tuya, ten cuidado. Es decir, que Dios le dio toda autoridad sobre todas las cosas creadas. Si os lee usted, si alguna vez ha leído usted el Génesis, encontrará que Adán le puso nombre a todas las plantas y animales, porque Dios lo puso para ser el administrador. Pero ¿sabe cuál fue el error? Y es el error que muchas veces nosotros cometemos, hermanos. Óiganme, por favor. ¿Sabe cuál fue? Que Adán se adueñó
de aquello que solamente se le dio para administrar. Y nosotros hacemos lo mismo. Es mi casa, son mis hijos, nada es nuestro, todo viene de Dios. Y si Dios lo regaló, dice, herencia de Jehová son, disfrútelos, administrelos, corríjales, enséñeles, vaya depositando en ellos esos valores, esos principios, pero no se adueñe, porque el día que Dios quiera reclamarnos, los va a reclamar cuando ve crecer en nosotros esa raíz de soberbia y de altivez. Cuidado. Pero la Biblia también nos dice, hermanos, que a pesar de que le dio toda autoridad, la Biblia nos dice que Dios lo hizo corona de la creación. Pero miren, a medida que el hombre fue avanzando, a medida que fuimos avanzando, desafortunadamente, hermanos, o desgraciadamente, el hombre se enseñoreó de toda la tierra, es decir, que se adueñó. Por eso más adelante en uno de los salmos nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué más dice? El mundo y los que en él habitan. Nosotros somos propiedad de Dios. No tenemos que reclamarle a Dios: ¿por qué me quitaste? ¿Por qué me prohibiste? ¿Por qué no me diste? A Dios no le tenemos que decir eso, es una grosería. Dios siempre nos da lo que necesitamos. Y a veces no nos da todo lo que pedimos porque quiere evitar nuestra tristeza, nuestro dolor y nuestra amargura. ¿O no dice la Biblia que cuando Dios bendice no añade tristeza? El problema es que a veces esto que vivimos, esta manera en que vivimos, nos hace, hermanos, pensar de manera equivocada. Pero mire, el hombre, en lugar de cuidarla, en lugar de cuidar la creación, se dedicó a explotarla y abusó de la confianza que Dios había depositado en él. Por eso es que ahora vemos, hermanos, la explotación de la tierra. Infinidad de minas de oro, minas de plata, minas de carbón mineral. Ya ve lo que está pasando en Coahuila. Es el excesivo ambición del hombre por acumular riqueza, arriesgando la vida de los demás. Y nosotros fuimos pastores allá en Palau, Coahuila, y veíamos a los pobres hermanos salir y llegar al templo, hermanos, todos angustiados porque ellos tenían que bajar de la superficie 800 metros abajo del nivel de la tierra y todavía avanzar 1 kilómetro, 2 kilómetros abajo arriesgando su vida solo para satisfacer los bolsillos de esos que nunca se llenan. Eso se llama explotación. Ya ve que estamos viviendo ahora el uso indebido del agua, cómo el ser humano ha abusado. Pudiéramos decir entonces que el hombre, hermanos, ha sacado de la tierra todo tipo de minerales sin importar las consecuencias o sin importar los resultados, y los ha manejado a su antojo, abusando de todo ello a tal grado que por eso estamos a punto de nuestra propia destrucción como seres humanos. Claro que nos debe quedar bien claro también que no podemos ni debemos ignorar que hemos avanzado mucho. Esto es algo innegable. Porque yo no sé si hay aquí hermanas de 90 años, si habrá alguna de 100 años, hermana, aquí. Algunas se ven como de 90, pero no creo que lo tengan. Pero se acuerda cómo lavaban. Yo recuerdo que mi abuela decía: pues da gracias a Dios que ya tienes tallador, dijo. Si antes íbamos al río, ¿y cómo lavaban la ropa? ¿Se acuerdan? A puro golpe, no quedaban botones. ¿Sí o no? Era puro golpe en la piedra. Y de esa manera trataban de dejar limpia la ropa. Ahora, no, hombre, nomás el chaca, 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 y usted viendo tele. Y aquella pobre desgarrándose. Y luego ya no sacan para atender, ahora ya nomás lo pasan para acá y ahí está. ¿Y usted? Hemos avanzado.
¿verdad que sí? Antes, para tomar agua, ¿a dónde íbamos? Al río, a traer cántaros, tinas de agua, y cuídala y ponle algo ahí para que, y cuidado. Ahora sale el agua y hemos avanzado. Los que han viajado en avión, nos ha tocado, a mí me sorprendió la primera vez que viajé en avión a España. Rom acaba de llegar de allá, pero es increíble almorzar en México, comer sobre el océano, comida calientita en el aire, llegar a España y cenar allá. ¿Cómo se llama la bebida que nos dieron, Sol? El gazpacho. Feísima la bebida, pero esa es la bebida que a ellos les agrada, a los españoles, el gazpacho. Y llegar a España y dice uno, pero en un día, 12 horas es lo que dura el vuelo. O puede cenar en Francia o en otro lugar. El mismo día se sube uno a esas naves y el piloto comienza a marcar ahí la altitud y la latitud, y al norte que apunte y al oeste ya nomás aplana el botón y ¡zum! Salimos. Y mire, en el aire, ¿quién se iba a imaginar de aquellos pobres indios de hace 400 años que un día usted y yo íbamos a volar íbamos a estar sentados en el aire? Increíble. Hemos avanzado, hemos ido avanzando. ¿Se ha fijado? ¿Cuántos tienen celulares? A ver. Algunos tienen hasta 2, 3 celulares. A mí me ha tocado ver a gente, hermano, que trae un celular aquí y otro más allá y otro acá y otro de este lado. Mira oye, yo con uno no puedo ni contestarlo. Qué bonito eso de los celulares. Ustedes, ayer recibí una llamada de Jerusalén, imagínense. Pastor, ¿cómo está? Bien. ¿Dónde andas? Digo, acá andaba en Jerusalén, me acordé de usted. Imagínese desde allá, a distancias, hermano. Dígame usted si no hemos avanzado. Uno se puede comunicar a miles y miles de kilómetros. Todo esto es una clara demostración de que Dios puso al hombre sobre todas las cosas. Si hay aquí algún médico, no me dejará mentir que eso del cuerpo humano es increíble, hermano. Basta con mirar la ramificación de los nervios en nuestro cuerpo, es increíble. Basta solamente con observar la circulación sanguínea en todo nuestro cuerpo, es una maravilla. Todos estos niveles de honra y gloria son los que ha llegado el hombre por la voluntad de Dios. Para eso lo puso Dios. Pero hermanos, vamos a ir al otro lado de la moneda. Como dicen los dermatólogos, vamos al grano. Pero es muy triste cuando vemos al hombre creado a imagen y semejanza de Dios totalmente destruido, totalmente degenerado, lleno de miedos, lleno de temores, lleno de angustia, sometidos a esas fuertes presiones de tal manera que muchos ahora mismo no le hallan sabor a la vida. Algunos se han descuidado tanto, hermanos, y son miles y millones de seres humanos que ahora están fuertemente esclavizados en la droga. Estados Unidos ya no haya qué hacer con tanto drogadicto. No hay presupuesto que alcance. No se diga Europa, que están buscando frenar todo esto de las drogas. O cuando vemos al ser humano, hermano, sometido a esas prisiones del alcoholismo y todos esos vicios que se derivan de lo mismo. Cuando uno los ve en esa condición, uno dice, pero qué raro si esto es contra natura. Es contra naturaleza, porque fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasó?
¿Qué sucedió? No puede ser posible esto. ¿Por qué es que ahora estamos en esa condición tan desagradable? A mí me ha tocado ver a niños de 8 o 10 años que están con el bote del resistor 5000, hermanos, frente a sus padres, que están ahí en las banquetas tirados, y uno dice, pero ¿qué pasó? La miseria. Cuando uno ve todo este desorden, todo este caos que estamos viviendo, hermanos, uno se pregunta, ¿cómo es posible que hayamos llegado a este nivel? ¿Qué pasó? Es muy sencillo, hermanos, la respuesta, y aquí está en la Biblia. Es porque el hombre se ha sometido a las circunstancias en lugar de disfrutar de los privilegios que Dios le dio. Desgraciadamente, hermanos, esa posición maravillosa con el paso del tiempo se fue extinguiendo. Es muy sencillo, la respuesta aquí la encontramos, es muy sencilla. Hay varias razones. La primera de ellas, se las he dicho muchas veces, el hombre abandonó a Dios. Número 2, el hombre descuidó su relación con Dios. Y número 3, el hombre se alejó del propósito de Dios. Son 3 cosas que desde el principio se fue dando y permanece hasta nuestros días. Por esa razón el hombre se corrompió. El hombre fue cayendo a niveles tan graves que hoy conocemos, como lo señala el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Mire, si usted va conmigo ahí, si mantiene su Biblia abierta en Romanos capítulo 1, versos 18 en adelante, ahí nos describe por qué. Verso 21 dice ahí, ¿qué dice el verso 21? Léalo fuerte conmigo. Porque habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron. ¿Dónde? En sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué le pasó al corazón? Fue entenebrecido. No, si esto me ha costado a mí, no ande con eso, hermanos. A partir de hoy ya no diga eso. Si hoy tiene lo que tiene, démosle gracias a Dios. Si hoy somos lo que somos, gracias a aquel que es la fuente de vida, porque Él no lo puede quitar así, en un ratito. Lo he vivido con otros amigos, como les he contado de aquel amigo, que él era un general de generales en México, un general brigadier, que le dieron como 200, 300 hectáreas en el Tulillo, ahí en Tamuín. Y venía con toda su familia a darle la herencia para cada uno. Y en un viajecito que hicieron, toda su familia, me contaba el ingeniero, se mataron en un camino, así como lo que pasó ahora en Hidalgo. ¿Cuántos se mataron en ese camión? Venían de Huejutla, Hidalgo. Unos 18, unos que 20, otros que 21. La realidad no lo sabemos porque no quedó, ni cuenta se dieron. Venían dormidos. Así les pasó cuando yo tuve un accidente en Ébano, San Luis Potosí también, y que estaba enojado con el federal porque tardó como 4 horas en llegar, y después me palmea y me dice: tranquilo, no te enojes, hombre, ya bájale, porque no sabes de dónde vengo. Pues ¿de dónde viene? Vengo de allá, de Pánuco, entre Pánuco y no sé qué municipio. Un camión que iba cargado de cerdos, esos que van por la carretera de doble remolque. No soportó bien la carretera el peso, y iba un carrito donde iban como unos 14. Ya ve que cuando uno no tiene carro se vuelve loco, y le metió 14 de su familia ahí. No anden viajando así, váyanse por partes, por si les toca a uno, los otros se salvan, hombre. Hagan como la reina. Pues la reina no puede viajar todos juntos, porque si se matan todos, se acabó la monarquía. Y el camión se la dio y mató a los 13, les cayó encima, tuvieron muerte porcina, decía el federal. Así de que a ti no te pasó nada, tranquilo, mira, nomás un golpecito acá y acá, el carro pérdida total, pero no pasó nada. Pero a veces
Es ahí donde nosotros perdemos el control de nuestro carácter, porque pensamos que tenemos dominio sobre todo y no le damos gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y mire lo que dice el verso 22, lo lee conmigo. Profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo cual dice en el verso 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esa es la razón por la que el hombre, hermano, se fue degradando. Porque abandonaron a Dios, porque descuidaron su relación con Dios, porque el hombre se alejó del propósito que Dios tenía para él. Porque en lugar, hermanos, óigame bien esto, jóvenes, porque en lugar de permanecer en el sitial que Dios les había dado, que Dios los había colocado, desgraciadamente, ellos lo menospreciaron. Ellos lo descuidaron. Todos los que estamos aquí, hermanos, sin lugar a duda que cuando llegamos, sea de 80, de 90, hasta de 100 años, o de 30, o de 20, todos los que llegamos aquí a este mundo, cuando llegamos, el mundo ya era lo que es. Un mundo lleno de seres humanos que ya no somos ni la sombra de aquella imagen original. De tal manera, hermanos, que las acciones del ser humano eran solo satisfacer sus deseos carnales y mundanos, en lugar de honrar y tener temor de Dios. Mire, hermano, cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre se rebela contra Dios, es ahí donde comienza a sembrar Satanás la semilla del pecado. Y esa semilla va creciendo, va creciendo. Si usted comete pecado, ese pecado va creciendo, creciendo, creciendo. Por eso Pablo dice que cuando creció el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es ahí el misterio de Dios. Es ahí donde se ve el reflejo de del grande amor y de la gran misericordia de Dios. San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Recítenlo de memoria. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que es volver al original. Lo hemos perdido todo, pero cuando el hombre se rebela contra Dios, cuando el hombre se aleja de Dios, es precisamente ahí cuando crece el pecado. ¿Y sabe por qué se aleja de Dios? Porque precisamente, hermanos, y desgraciadamente el hombre mismo quiso tener dominio sobre su vida y sobre todo su destino. En la Biblia hay una parábola muy conocida por los que leemos la Biblia. En Lucas capítulo 15, ¿se acuerdan? La parábola de ¿quién? Del hijo pródigo. Esto es muy similar a lo que pasó en Génesis. Este joven, como se cuenta la historia, estaba bien, hombre. Tenía todo, es decir, no le faltaba nada. Pero de repente tomó la decisión de salir del hogar, menospreciar todo lo que era el hogar, menospreciar la familia y salir a la aventura. Claro, él argumentó muchas cosas: ya estoy grande, ya puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Porque eso fue lo que le dijo: Padre, dame lo que me corresponde. Padre, yo quiero mi libertad. Padre, yo quiero tener mi propia autoridad. Padre, no quiero vivir bajo tu sombra, yo quiero vivir solo. Yo no quiero estar sujeto a ti. Dame lo que me corresponde. Yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Yo voy a hacer de mi vida lo que a mí se me antoje.
Eso se llama menosprecio. Fue lo mismo que hizo Adán y Eva cuando desobedecieron, cayeron a la tentación. La solución estaba ahí al alcance de su vista. Caemos, cometemos pecado. ¿Sabe cuál es la clave? Arrepentirnos inmediatamente, volvernos a Dios. Pero ellos no se arrepintieron. Lloraron de remordimiento, pero no habla de arrepentimiento. No habla de arrepentimiento. Por eso les fue como les fue y por eso estamos como estamos. Esta misma fotografía del capítulo 15 de San Lucas es lo mismo que sucedió en el libro de Génesis. Cuando por ofrecimiento de Satanás, que el Señor lo reprenda, Adán y Eva decidieron tomar el dominio y el control de sus vidas fuera del propósito de Dios. ¿Sabe qué quisieron hacer ellos, hermano? Quisieron demostrarle a Dios que ellos podían dirigir sus vidas. Ellos quisieron demostrarle a Dios que ellos podían conducir sus vidas. Ellos quisieron demostrarle a Dios que ellos podían gobernar sus vidas sin tener que darle cuenta a Dios. Miren, hermanos, en la Biblia tenemos una gran cantidad de historias de aquellos que cometieron el mismo error de querer gobernar sus vidas, de querer conducir sus vidas alejados totalmente de Dios. ¿Y sabe cuáles fueron los resultados? Fueron tristes, fueron muy lamentables. Parecía bueno todo eso que ellos estaban haciendo, pero terminaron, ¿sabe cómo dice la Biblia? Degradándose, degradándose, degradándose y degradándose, al punto de dejar crecer el pecado en ellos. Cuando el hombre se separa de Dios, los resultados siempre serán terribles. Mire, solo basta con leer lo que dice Génesis capítulo 6. No vamos a leer aquí, léalo en su casa, pero es linda la historia cuando Dios tuvo que decirle a Noé: construye un arca porque ya su pecado ya llegó hasta mi presencia. Se han corrompido tanto. Comenzaron. ¿Se ha fijado que el pecado comienza con pequeñas dosis? Y va aumentando, que al cabo nadie me vio, nadie se dio cuenta, yo sé disimularlo muy bien. Y cuando ya quiere reaccionar, ya tiene enfermedades terribles en su cuerpo. Y cuando quiere reaccionar, el diablo que ejerce dominio ya no nos deja fácilmente. Ahí se requiere de un milagro extraordinario, como Dios siempre lo hace cuando nosotros nos humillamos a Él. Basta ver lo de Génesis 11, la torre de Babel. Parecía bueno, hagamos, construyamos, hagamos nombre, edifiquemos. Pero el sentido original de ellos, en su profundidad de su corazón, estaba la malicia, estaba el error, estaba el pecado escondido. Génesis 19, ahí está la historia de Sodoma y Gomorra, las grandes ciudades. Ahora, ¿por qué Dios se comportó con ellos así? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos no entendieron la clave que nosotros tenemos ahora. ¿Sabe cuál es? Ellos no se arrepintieron. Ellos no se arrepintieron. Ellos nunca quisieron. ¿Qué hicieron con Noé? ¿Se burlaban de él, sí o no? ¿De qué le decían? Que estaba loco, hasta su propia familia. Pero finalmente sucedió lo que tenía que suceder, y Noé les gritaba y les decía, cuando le decía: Noé, ábrenos la puerta. ¿Y qué decía Noé? Es que la puerta no la cerré yo, la puerta la cerró Dios. Afortunadamente para ti, para usted y para mí, hay una puerta que está abierta, que es la puerta de la gracia. Y esa puerta se abrió hace 2000 años cuando Cristo dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De esto terrible que viene, hermanos.
Vienen cosas terribles, y a eso vino el Hijo del Hombre. Y esta parábola del hijo pródigo, hermanos, es una historia que se repite desde el Génesis, se repite en el Éxodo, se repite en los jueces, en los reyes de Israel, hasta nuestro tiempo. Esta historia del hijo pródigo nos debe enseñar a nosotros lo importante, hermanos. Óigame bien esto, lo importante y lo valioso que es vivir en el temor y en la voluntad de Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios sobre todas las cosas. Pero miren, hermanos, el no servir a Dios y el no honrar a Dios, el no honrar su nombre como debemos hacerlo, oiga bien esto, hermanos, esto nos llevará a la destrucción y a la ruina. Nunca vamos a poder llegar a un puerto seguro si nosotros tomamos el timón de nuestra vida ignorando la palabra de Dios. Tarde que temprano, hermanos, nos enfrentaremos a la ruina. Porque nosotros sin Dios estamos totalmente perdidos a causa del pecado. Ustedes se han de recordar lo que el apóstol Pablo confiesa en esta carta a los romanos. ¿Se acuerdan cuando dice Pablo? Y Pablo era un intelectual, hermanos. Pablo estudió en la más grande universidad de su tiempo. Era una eminencia ese hombre. Él creía que lo que estaba haciendo era correcto, pero cuando llegó la luz de Dios a su vida y a su corazón, se arrepintió, se volvió a Dios, y él escribe: miserable de mí, porque lo que quiero hacer, ¿qué dice? No lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Él decía: ¿quién nos librará de este castigo? Y muchas veces, al igual que Pablo, llegamos al punto de decir: nos parece imposible superar una situación así. Y es ahí cuando el pecado, hermanos, se encuentra un almácigo virgen en nosotros y llega a nosotros. Y si no le ponemos freno inmediatamente a ese pecado, a ese error que cometimos, ese pecado va creciendo, 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 y después ya no vamos a hallar la salida. No la vamos a encontrar. Arrepentirse es cuando lloramos delante de Dios y nos duele en lo más profundo el haberle fallado, el haber ignorado, el haber caminado a nuestro antojo y caminar al desamparo de la protección de Dios. Y pues busca de Dios, por más que uno quisiera, a veces no puede. En la Biblia leemos que cuando el pecado aflore en nuestra vida, pronto hará que saboreemos sus frutos amargos. ¿Si ha leído lo que dice Romanos 3:23? ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Se acuerdan lo que dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. El mismo apóstol Pablo dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Es decir, que cuando aparece el pecado, hermanos, inmediatamente debemos reaccionar, ¿sabe a qué? Al arrepentimiento y refugiarnos en el amor de Dios. No deje para mañana, no después, más adelante. Es ahora. Cuando leemos la Biblia, desgraciadamente, hermanos, en la Biblia podemos ver un listado de hombres y mujeres que se atrevieron a navegar sin temor a Dios. Y desgraciadamente, hermanos, todos ellos, hermanos, naufragaron. Todos ellos naufragaron. Todos ellos se perdieron. Todos ellos perdieron el control de sus vidas. Se alejaron totalmente de Dios. Por su maldito orgullo, por esa maldita soberbia, ellos navegaron en ese concepto de independizarse de Dios, de alejarse de Dios, y ese fue su más triste
y grande error. Por eso terminaron en desgracia, sin un destino glorioso. Allá en casa lea por favor de tarea, si quieren ampliarse un poco más en el tema. Pablo nos da una cátedra de todo esto en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, del 5 al 8. Maravillosa la cátedra que Pablo nos da. Pero Pablo asienta, hermanos, algo interesante y presenta históricamente los resultados de la justificación. Cuando dice en el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Dígalo más fuerte, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. En la Biblia, hermanos, mire, yo voy a tomar 3 y con eso ya voy caminando al final. De algunos personajes que merecían la muerte, como dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Merecían la muerte porque cometieron pecados terribles. Pero sabe una cosa, que a ellos no les pasó lo mismo que a aquella generación de Noé, ni a aquellos de Sodoma y Gomorra, ni a los de la Torre de Babel, sino que ellos terminaron o tuvieron un buen final porque se arrepintieron. Y esto habla del grande amor y de la gran misericordia de Dios. Es decir, que a pesar de nuestro pecado, Dios engrandece su amor, su misericordia sobre nosotros y nos da esperanza y nos da una nueva oportunidad, porque siempre, hermanos, siempre Dios nos muestra un camino de regreso a casa como al hijo pródigo. Y el camino a Dios es un camino de amor, es un camino de esperanza. Me gustaría que leyéramos este pasaje. Vaya conmigo rápidamente, hermanos, a este pasaje. En Efesios, ahí está más adelantito, solo porque conviene que lo leamos. Vamos a Efesios, capítulo 1, creo que ahí está. Capítulo 2, perdón. ¿Qué dice Pablo a los hermanos de Éfeso que Dios los sacó de la idolatría, de la hechicería, de la santería y de todas esas atrocidades de los horóscopos? Dice, y Él los dio vida a vosotros, Efesios 2:1. Cuando estabas, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿qué dice? Léalo usted. Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Mire, hermanos, el pecado crece, es cierto, y crece como la hierba, de tal manera que el hombre merece la muerte, el juicio justo de Dios. Pero en lugar de castigarnos, el Señor siempre nos da una oportunidad de arrepentirnos. Hay un camino de esperanza, un camino de amor para regresar a Dios. Satanás quiere hacernos pensar mentalmente, sacar conclusiones de que Dios jamás nos perdonará. Hermanos, el camino a Dios es un camino de amor, es un camino de esperanza. Para eso vino el Hijo del Hombre, para salvar lo que se había perdido. Pero es necesario que en lugar de castigarnos, el Señor siempre nos da una oportunidad de arrepentirnos. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, de lo que es el arrepentimiento,
Dios es el que produce el arrepentimiento en nosotros. Dígalo conmigo, Dios es el que produce el arrepentimiento en mi vida. Hermanos, esto no es obra de inteligencia, Esto yo no concedo la razón a aquel que dice es que yo fui muy inteligente y de acuerdo a mi inteligencia tomé la decisión de servir a Dios. Esto no es correcto. No es por inteligencia. Ya lo leímos, que los razonamientos y la inteligencia del hombre están podridos. Es mentira. El hombre siempre anda buscando saciar sus apetitos. El hombre nace en pecado. Una vez escuché a un hermano en la otra iglesia, no aquí, que dijo: yo fui muy inteligente, por eso decidí rendir mi vida a Cristo. Yo me le quedé viendo, hermano, y lo miré con enojo, porque Dios no opera así. No es que nosotros amemos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y llegamos a Dios todos, hermanos, carcomidos del pecado, todos dañados en muchas áreas de nuestra vida, sentimientos de dolor, de tristeza, de odio, quebrantados, humillados, pero el Señor nos recibió con amor, nos abrazó y no nos dijo por qué hiciste, por qué. No, simplemente nos recibió, porque el camino hacia Dios es un camino de amor, es un camino de esperanza, nos dice Pablo. Ahí no actúa la inteligencia, porque las tinieblas siempre huirán de la luz. Pero miren, hermanos, para que opere el arrepentimiento genuino es necesario, ¿sabe qué? Que la gracia de Dios opere o actúe en nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo redarguye y nos enlaza y provoca esa operación maravillosa de lo que es el perdón de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados a Él, ¿qué dice Juan? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Solo para volver a él, le dijo al padre: déjame administrar mi vida como yo quiera. Esta historia es muy interesante, hermanos, porque nos habla de que el joven se va. Y lo que hay en el trasfondo de esta parábola, que es muy interesante, nos habla que él menospreció el cuidado de su padre, como a veces nosotros menospreciamos el cuidado de Dios. Él menospreció la protección de su padre, como nosotros descuidamos a veces la protección de Dios. Él menospreció la providencia de Dios en su vida, de su padre. Menospreció lo divino, aborreció y rechazó la gracia divina. Por eso este joven quedó expuesto, hermanos, a todo lo que, hermanos, ahora nosotros conocemos, que fue bajando de un nivel a otro hasta llegar a lo más lamentable. Por eso el hijo pródigo empieza primero malgastando el dinero en rameras. Segundo, malgastó el dinero con amigos falsos. Tercer grado, se desagradó queriendo llegar a comer la comida de los cerdos. Eso es terrible. A ese grado llegan cuando nosotros no nos arrepentimos inmediatamente. Yo no sé si ustedes han leído alguna vez la historia del rey Manasés. ¿Lo han leído? ¿No lo han leído? Pues nos vamos a ir aquí, yo creo, a las 5 para explicarles eso. Creo que está en Segunda de Crónicas, ¿no? Capítulo, ¿qué? 35 o 31. Pero ahí está la historia del rey Manasés. Miren, hermanos, óiganme, fue un rey puesto por Dios para gobernar en Israel. Déjenme, les hago breve la historia. Pero Manasés, hermano, se fue degradando.
como en su actitud le estaría diciendo a Dios: déjame vivir mi vida, déjame tener control de mi vida, yo sé lo que hago y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Dice la Biblia, hermanos, que Manasés fue un asesino. Y dice la Biblia que fue el rey, hermanos, que derramó más sangre en toda la historia de Israel. Fue terrible. Y no solamente eso, consultó a los brujos, consultó a los agoreros, teniendo a Dios. Fue Dios el que le puso ahí como rey. Consultó a divinos. Es decir, que este hombre Manasés se corrompió. Es terrible. Fue peor. Empezó en el trono de Israel haciendo las cosas bien, pero se alejó de Dios. Derramó mucha sangre. ¿Sabe a dónde llegó, hermanos? ¿A qué extremo llegó? Al grado de quemar a su propio hijo, ofreciéndolo en sacrificio a uno de los dioses paganos. Eso es increíble. Y entregarlo a divinidades extrañas y satánicas. Es decir, que este hombre Manasés, hermano, se pervirtió. Porque cuando se le abre la puerta al pecado, hermanos, el pecado se adueña y toma control de nuestra vida, hasta llegar a una condena descendente, hermanos, de la vida, que uno puede quedar entrampado también. Es lo mismo que el hijo pródigo. El hijo pródigo se alejó de su padre, empezó a descender al punto de llegar a desear comer la comida de los cerdos. Asimismo, Manasés se degradó tanto que se corrompió. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 33, está la historia. Hasta el grado mismo, hermanos, que sus enemigos, cuando tuvieron la oportunidad, se lo llevaron preso y lo encadenaron y lo pusieron en un calabozo. Porque cuando el pecado llega a nuestra vida, hermanos, crece. Y la vida de este hombre llamado Manasés también llegó al extremo de quedar en la miseria. Después de ser rey, después de que Dios lo dio esa honra, hermanos, no descuidemos esta salvación tan grande que Dios ha puesto en nuestras vidas. No se rebaje para cualquier cosa, con cualquier cosa. Venza la tentación. Hubo una ciudad también que se llamó Nínive, ¿se acuerdan? Era la capital del gran imperio asirio, invencible. Dice la Biblia que esta ciudad se había corrompido tanto, de tal manera que ellos, hermanos, lo único que merecían era la muerte. ¿Se acuerdan? Y les hablo de Jonás, que Jonás, cuando Dios lo envió para que predicara a Nínive, ¿qué hizo Jonás? ¿Se acuerdan? Hizo lo mismo que nosotros. Y no me diga que no, que a veces cuando vemos que le pasa algo a alguien le decimos: se lo merece. ¿Quién se lo mande? Y hasta hacemos fiesta. Y a veces cuando hace algo decimos: ojalá y se lo. Igual. ¿A dónde se fue Jonás? Se fue a Nínive corriendo a predicar. No, se fue en sentido contrario. Hizo lo mismo, era igual que nosotros. Dijo: si hay un boleto para ir, es que es la voluntad de Dios. Pasando por encima de los principios. Y después de que fue y predicó, ¿qué hizo la nación de Nínive? Eran de lo peor, hermanos. Yo me puse a estudiar esto de la nación de Nínive hace mucho tiempo, porque a mí me gusta mucho la historia. Y ellos hacían los peores crímenes. Les quitaban la piel a sus enemigos cuando los tomaban presos. Vivos les quitaban la piel. ¿Cómo se dice? ¿Los qué? Los despellejaban, dice Dorita. Dame, Dorita. ¿Cómo se dice la palabra técnica? ¿Desollar? Bueno, pues sí. Yo no sé. Ustedes sí saben. De este lado, díganme. Y luego los
Los amarraban con estacas en el suelo, en hormigueros, para que las hormigas se los fueran comiendo. Eran crueles. Por eso cuando viene el castigo de parte de Dios, Jonás dijo: no, ellos merecen la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero fue Jonás y les predicó de mala gana, de mala manera. ¿Y cuál fue el resultado? Ustedes lo conocen. Toda la nación, desde el rey perverso, dice que se arrepintieron en su corazón. Pero nada más se arrepintieron así de palabra. Dice que no, se pusieron a ayunar. Desde el rey, desde los más viejos hasta los más niños, se quedan sin comer. Y no solamente ellos, los animales también se quedan sin tragar, para ver si alcanzamos la misericordia del Dios de Jonás. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Se arrepintió, ¿correcto? Y Jonás esperando de aquello, ojalá y caiga fuego y se los consuma y que de una vez acabe. Y Jonás, ¿qué hizo Jonás? Se enojó. Dijo: no temía yo esto, por eso no quería venir. Porque Dios es grande en amor, porque Dios es grande en misericordia, porque a pesar de merecer la muerte, usted y yo, aquí estamos todavía, viendo la puerta de la esperanza, viendo la puerta de amor que se abre, y Dios nos va a recibir con los brazos abiertos. A pesar de que digan lo que digan los demás, Dios es un Dios de amor y es un Dios de grande misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios? Es cierto que ellos estaban llenos de ídolos, de hechicería, de odio. Eso pasa, hermanos, cuando nos alejamos de Dios. Y fácilmente seremos cautivados por el pecado. Fácilmente podemos caer en esa terrible tentación. Dice que los que cometen pecados son dignos de muerte. Tanto Nínive como Manasés, como el hijo pródigo, por haber hecho lo que hicieron, hermanos, merecían la muerte. Jonás esperaba el juicio de Dios sobre Nínive. El hermano mayor del hijo pródigo sabía que su hermano rebelde, grosero, merecía la muerte. Manasés también, por su desgracia y por sus hechos, merecía la muerte. Adorador de ídolos, asesino. No hubo otro peor rey de asesino en Israel. Todos merecían la muerte. Pero saben una cosa, que Dios se interpuso, su amor. Es decir, que cuando creció el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Que el Señor sea sobre nosotros, amén, hermanos. Que el Señor sea sobre nuestras vidas, amén, hermanos. Que el Señor sea sobre nuestra familia, amén, hermanos. Porque sin Dios estamos condenados a muerte. ¿Qué sería de nosotros?, dice el canto. ¿Qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Pero sabe una cosa, la gracia de Dios nos abrazó y nos dio la oportunidad de arrepentirnos. Éramos pecadores en oculto. Éramos pecadores, teníamos esa elegancia para pecar, nadie nos vio, éramos muy astutos, merecíamos la muerte. Pero una cosa leo en la Biblia, que sobreabundó la gracia de Dios. Y es más grande el amor de Dios que ahora tenemos, de tal manera que no hay nada que decir. David se volvió un asesino en su vejez, hermano. Se volvió un adúltero en su vejez. Es más, se volvió hasta mentiroso, ¿lo recuerdan? Si ya la tenía hecha, hombre, pero un descuido. Y se volvió, hermanos, también engañador. Y cuando el profeta Natán va a visitarlo y le cuenta la historia que usted ya sabe, David se levanta enojado y dice: ese hombre es digno de muerte. Ya ve.
Y el rey Natán le dijo: David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Nadie te vio, nadie se dio cuenta, nadie sabe. Hay unos ojos divinos que todo lo saben. Y él dice: si te vuelves a mí, hay un camino de amor, hay un camino de esperanza, hay un camino de seguridad. Natán le dijo: tú eres ese hombre. ¿Cuántos de ustedes han pensado que fulano y mangano merecen la muerte, que merecen un castigo por sus hechos malos y vergonzosos? Pero a veces no nos juzgamos a nosotros mismos. Vemos la paja en el ojo de mi hermano, pero no vemos la viga que hay en nuestro ojo. Ese es el terrible Dios. Pero la Biblia dice que Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Dios abunda en gracia y Dios promueve en el corazón del ser humano el arrepentimiento. Esto del arrepentimiento, mis hermanos, por favor, quiero que les quede claro, es un misterio, créanlo. Porque ciudades como Sodoma y Gomorra no se arrepintieron. Hombres y mujeres que no se arrepintieron sufrieron las consecuencias. Pero miren, la Biblia nos habla que el hijo pródigo se arrepintió, volvió en sí. ¿Se acuerdan cuando dice la parábola? Volvió en sí. Vino la luz de Dios, se iluminó su vida, su corazón. Inmediatamente le dolió en su corazón y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí mendigando la miseria, viviendo de miseria? Hay un arrepentimiento, y cuando vuelve a casa, el Padre amoroso lo está esperando con los brazos abiertos. Y cuando llega, ¿se acuerdan? No le dice: miserable, ahora regresas todo en la desgracia, malgastaste todo el dinero de la familia. No hay palabras. Hay un corazón abierto y unos brazos abiertos para decirle: este es mi hijo, que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y no le dio oportunidad de decirle: padre, pero es que mira, yo tengo. No. Tráiganle vestido nuevo, pónganle calzado en sus pies, maten el becerro más gordo y hagamos fiesta. Y le dice: y veo tu mano, hijo, ¿dónde está el anillo de la familia que te da autoridad? También por allá ¿cómo se dice? Lo empeñó en alguna tienda de esas para seguir con su maldito vicio. Y el padre le dice: no, olvídate, traigan anillo nuevo para ponérselo a mi hijo, porque este es mi hijo. Ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios. David, cuando fue señalado, dice: he pecado contra ti. Salmo 51. Se arrepintió. Y apenas el profeta iba a la puerta saliendo, y se regresa y le dice: David, Dios ha visto tus lágrimas y ha oído tus oraciones. Tu pecado, David, ha sido perdonado. Manasés, que fue de lo peor, ahí en la cárcel donde estaba, se arrepintió. Y cuando se arrepintió de todo corazón, Dios le habló al rey que lo temía en la cárcel y le dijo: sácalo de ahí, porque este es mi hijo que se ha arrepentido. Y lo sacó de las mazmorras, de las tinieblas, del dolor, de la angustia, y le dijo: este es el rey, hasta el resto de su vida seguirá comiendo en la mesa mía, como yo soy rey, él también es rey de Israel. Es el arrepentimiento el que nos hace recuperar las bendiciones de Dios. Esos son los beneficios del arrepentimiento cuando nos volvemos a Dios. Como me gustaría, hermanos, que nos arrepintiéramos en esta tarde. Sí, porque cuando oímos mensajes como este de arrepentimiento,
generalmente salimos diciendo: estuvo interesante, estuvo interesante, estuvo muy bonito, pero no se arrepienten de su pecado, se llevan su bola de pecado todavía encima, no se arrepienten. Otros dicen: estuvo bueno el mensaje, ¿eh? El Señor le habló a fulano y a sutano. Es decir, que nos cuesta arrepentirnos, porque es un misterio esto de la gracia que abunda. Es increíble cómo la gracia abunda en ese estado de putrefacción que hay en nuestra vida. A nosotros nos cuesta entender esto. Pero hermanos, el genuino arrepentimiento, cuando llega a nosotros, produce beneficios maravillosos, nos hace recuperar lo perdido. Yo recuerdo cuando, con esto cierro, oí a un hombre que ya olvidé el nombre de él. Él perteneció a una de las bandas más terribles. No sé si el hermano se acuerde de aquella terrible banda que se llamaba la Banda de los Panchitos en México. Eran puros niños que hacían las travesuras de los adultos, criminales, violentos, asesinos, pero eran puros niños controlados por alguien. El mismo diablo los controlaba y de ahí Dios los sacó. Cuando yo estaba haciendo mi grabación, mi primera grabación, ahí lo vi, que entró vestido como un panchito, pantalones así sueltos, arrastrando como se visten, todo de negro, los ojos todos, cadenas y grilletes y todo así, y que va llegando y este endemoniado que anda haciendo aquí. Ah, es el hermano fulano que viene a contar su testimonio. Yo dije: pero qué bueno puede salir de aquí, hombre. Mire, de ese tamaño, todo mal. Y me llamó la atención. Yo era pastor, hermano, así, mire. A veces uno así ve, pero Dios nos ve diferente. El sistema, cuando ve que cometemos pecado, ¿qué es lo que hace el sistema? Nos va rechazando, nos pone en otro lugar, y al nivel que llegamos hasta la cárcel, y allá están en los peores lugares de seguridad, porque son criminales de alto grado, algunos encadenados día y noche. Alfredo se llamaba, o se llama, si todavía vive Alfredo. Y cuando contó su testimonio del por qué había llegado a donde había llegado: yo intenté matar a mi madre cuando tenía 12 años. Por eso el miércoles, ¿se acuerdan que les dije que uno ve a los bebés recién nacidos y dice: qué lindura, qué angelito? Ese angelito es un demonio, trae adentro el pecado, hermano, créalo. A los 6 años ya son asesinos. A los 16 años me dijo uno: ya tengo 3 hijos con 3 mujeres diferentes. Y algunos viejos todavía andan de rabo verde, que a los 60, 70 todavía andan dejando hijos. Son muy, muy ejercitados en esa línea. Dios nos libre. Y este muchacho comenzó a contar su testimonio, hermano, créanlo, terminé empapado en lágrimas cuando escuché su testimonio y de la manera que ensaltaba el nombre de Dios. Mi madre comenzó a ir a una iglesia en el barrio Tepito, y ahí estaba cuando de repente alguien comenzó a hablarnos de Dios, y llegaba a la vecindad y encontraba a mi madre con un grupito de viejitas cantando alabanzas a Dios, de que solo Dios hace al hombre feliz, que la vida es nada, todo se acaba. Y ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Me llené tanto de coraje que un día llegué a la casa drogado y quise matar a mi madre. La dejé muerta. Los vecinos me quitaron de encima. Ella le estaba contando el testimonio y yo, hermanos, estaba tenso. Pues ese hombre, yo me iba sobre de él a golpes. Pues cómo va a hacer eso a su madre. Yo quisiera tenerla conmigo, y este miserable la maltrata, la humilla, la avergüenza, la golpea. Está
loco, este hombre merece la muerte. Pero él levanta su voz y dice: pero Dios fue tan grande en misericordia, que aún estando en una situación de locura, tirado en una de las calles del Tepito, alguien vino a hablarme al oído, no sé quién ni de qué manera, pero hizo que mi corazón de piedra se quebrara. Y me di cuenta que había un Dios que me ama a pesar de lo que yo era. Y recibí a Cristo como mi Salvador personal. Cuando terminé de oírlo, fui a saludarlo, lo abracé y le dije: ¿y ahora qué haces? Soy pastor en Veracruz. Allá en Veracruz levanté una iglesia. Esto ahorita me lo quito, solo lo traje para que ellos vieran de dónde el Señor me sacó. Hermanos, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Como me gustaría que, amigos, no se vayan de aquí sin haberse arrepentido de todo corazón. Hermanos, si ustedes no se han arrepentido y ya se bautizaron, no importa, arrepiéntanse, porque si no hay arrepentimiento, la gracia de Dios no nos va a cubrir. Es grande el amor de Dios, que Pablo dice: cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No se vaya sin arrepentirse. Confesemos nuestros pecados a Dios y Él será amplio en perdonar nuestros pecados. Cierre sus ojos ahí donde está y piense en estas sencillas palabras. Yo quisiera que este día se arrepintieran aquellos que nunca se han arrepentido de sus pecados, que hoy se arrepintieran, para que el arrepentimiento los lleve a cosechar esos frutos maravillosos. Cambiará la dirección de su vida, cambiará nuestro destino eterno. No hay nadie que estando tan cerca de Dios pueda acercarse más a Dios. Por eso dice la Biblia que el que está puro, purifíquese más. No hay nadie que estando limpio no quiera limpiarse más. Así dice la Biblia, que el que está limpio, límpiese más. Acerquémonos a Dios y pidámosle de su misericordia, pidamos de su amor. Si venimos al Señor ahora así como estamos, Él nos perdonará por su gracia, por su amor. Así como perdonó a Manasés, así como perdonó a David, así como perdonó a Nínive, así nos perdonará también a nosotros, si nos volvemos a Él con todo nuestro corazón. Quiero estar en pie unos momentos mientras Aarón y los músicos cantan una alabanza a nuestro Dios. Si usted no ha hecho esta confesión, hágalo. Dios hablará a su vida. Si usted está viviendo en una situación de pecado, que usted piensa que es muy inteligente al hacerlo así, no se crea. Es mejor volvernos a Dios y decirle: Señor, toma control de mi vida, toma control de mis pensamientos, toma control de mi lengua, toma control de todo lo que soy. Y perdóname, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Perdóname, Señor. Ayúdame. Que un infeliz salvó. Fui ciego, mas
Aleluya. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Esta es la mejor oportunidad de nuestra vida para volvernos a Dios. Precioso fue a mi ser. Esta es la mejor oportunidad de nuestra vida para arrepentirnos. De mi maldad. Aleluya. Me libertó mi Salvador. Gracias Me por rescató. ser tan bueno con nosotros, Señor. Y como el mar Y que muestras tu amor y tu misericordia. Y que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Por su gracia, por su amor, por su misericordia. Me libertó mi Salvador. Aleluya. Me rescató. Usted sabe lo que debe de hacer. Si usted hace lo que debe de hacer, Dios hará lo que usted no puede hacer. El arrepentimiento nos hace cambiar de dirección, de estilo de vida. Cambia nuestras prioridades. Llegamos al lugar de nuestro origen, que es Dios. Y recuperaremos todo lo que hemos perdido. Su gracia siempre me libró. Aleluya, gracias, Señor. Me guiará al hogar de mi maldad. Me libertó mi Salvador. Me rescató. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a perdonarme, a rescatarme, a bendecirme y a restaurarme, Señor. Gracias. Aleluya. Mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu grande misericordia.